Hay un dicho que dice que de bien nacido es el ser agradecido. Y yo quiero agradecer en primer lugar al Señor, quiero agradecer también al pastor Pedro, a los ancianos, a Tristán y a cada uno de los ancianos y a la iglesia en general por la oportunidad que me dan de poder estar en este día con cada uno de ustedes, con el único propósito de compartir en estos momentos la palabra del Señor y también de alguna manera poder presentarles este libro que el Señor me permitió escribir. Lo terminé a finales del año pasado, fue un poco parte de uno de los trabajos que tenía que hacer para el doctorado. Luego cambié muchas cosas y decidí hacerlo libro, y el libro se titula Job ante la grandeza de Dios. Normalmente en un libro ya el propio título te habla acerca de lo que el libro va a estar hablando. ¿Por qué Job en pequeño y la grandeza de Dios en grande? Porque si hay un protagonista en el libro de Job, como al igual que en toda la Biblia, ese es Dios. En el libro de Job, el gran protagonista no es Job, no son sus problemas, no son sus conversaciones que tienen con sus amigos. El gran protagonista de la historia y del libro de Job es Dios mismo. Por eso quise hacer un libro que hablara acerca de la grandeza de Dios. Es un libro que tiene 11 capítulos, con su introducción, su conclusión, y no es un comentario exegético versículo por versículo de todo el libro de Job, sino que voy desarrollando de corazón a corazón partes del libro de Job. Está escrito con letra del número 12, es fácil de leer, muy sencillo, y yo lo que espero es que pueda ser de bendición, tanto para creyentes como para no creyentes. Cuando terminé de escribir el libro, pues llegó el momento de publicarlo. Primero, como normalmente hacemos todos los cristianos, yo fui a las editoriales cristianas a ver si podían publicar el libro, y había algunas cosas que no me encajaban y que yo no tenía paz con ello. Entonces un amigo me dijo, dice, ¿y por qué no intentas publicarlo con una editorial no cristiana? Digo yo, mira, un libro como este, que pueda estar expuesto en lugares como el Corte Inglés, como Casa del Libro, en las plataformas digitales, esto no lo van a publicar. Digo, pero de todas maneras no voy a perder nada. Le mandé el PDF con el libro y en menos de 24 horas ellos decidieron que sí querían publicar el libro. Así que es un libro escrito de corazón a corazón. Estará, como dije, en librerías como el Corte Inglés, la Casa del Libro y en las plataformas digitales. Y el libro cuesta 15 euros y todo lo que se saque de ese libro va a ser usado para el servicio al Señor, para el ministerio y para que su obra pues siga siendo extendida. Así que si luego te interesa, puedes adquirir alguno de los libros. Estoy mandando pedidos también y aquí en la isla lo que estoy haciendo, si alguno lo quiere y no ha podido venir, pues los estoy llevando a casa también. Con esto de la pandemia y todo esto, uno tiene que, reformatearse y empezar de alguna manera a hacerlo un poco diferente si quieres que el libro llegue a otras personas. Nuevamente, gracias al pastor, a los ancianos por la oportunidad de poder presentarlo y ahora también de poder compartir la palabra del Señor. Y como el libro trata acerca del libro de Job, yo quería aprovechar para hacer un poco una introducción al primer capítulo del libro de Job. Pero antes, si me permiten, me gustaría orar y poner este tiempo nuevamente en las manos del Señor. Señor, queremos alabarte, queremos adorarte y darte gracias por este hermoso día. Este día que tú has preparado, Señor, para tu gloria y tu honra. Este día que tú has preparado, Señor, para que nosotros, desde que abriéramos nuestros ojos esta mañana, podamos darte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por cada una de las familias. Pido por ellos que los bendigas de una manera especial y que tu palabra pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Y también, Señor, si en algún momento hay alguna persona aquí que aún no te ha conocido, que salga de este lugar habiendo tenido un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Y pediría que hablara, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.
No quiero meterme en hacer una introducción general al libro porque si no perdería mucho tiempo, pero sí quiero decir rápidamente que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Sé que dije esto en el primer culto y yo que estoy aquí y ustedes que están ahí, hay gente que me miraba así, miraba al que tenía al lado como está diciendo alguna herejía. No, no estoy diciendo ninguna herejía. Nosotros tenemos los libros de la Biblia puestos desde Génesis en adelante, pero el libro de Job es el más antiguo porque cuando nosotros vamos al libro de Job, debemos entender que el pueblo de Israel no está por ningún lado. Si ustedes van ahí no verán las leyes por ningún lado, las leyes que Dios le dio a Moisés. Job es contemporáneo de los patriarcas. O sea, él es contemporáneo, podría ser ahí de esa misma época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que este fue el primer libro que se escribió en la Biblia, igual que en el Nuevo Testamento. El primer libro que se escribió no fue Mateo, el primer libro que fue escrito fue el libro de Santiago. ¿Quién fue el autor del libro de Job? No sabemos. Hay gente que especula y creen, algunos creen que pudo haber sido el propio Job, otros creen que pudo haber sido Moisés, que pudo haber sido Eliú o que pudo haber sido Salomón. Pero como nosotros, la Biblia no nos dice quién fue el que escribió este libro, yo no voy a decir quién fue el que lo escribió. Simplemente debemos saber que Dios permitió que este libro quedara en el canon de las Escrituras para que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Y viviendo los tiempos que estamos viviendo, yo quería que este mensaje hoy, al hablar del primer capítulo del libro de Job, pudiera ser un mensaje de ánimo. ¿Saben qué? Cuánto en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos necesitamos que la palabra del Señor traiga ánimo, traiga aliento, traiga esperanza a cada uno de nuestros corazones en medio de un mundo que se ha dado la vuelta. ¿Quién nos iba a decir a nosotros a principio de año? ¿Se imaginan? Cuando la gente normalmente hace esos planes de año nuevo, que van a hacer cosas y le dura hasta el día 2, ¿verdad? Pero normalmente, ¿cuántos iban a pensar a principio de año que a partir del día 14 o 15 de marzo, casi la mitad del mundo iba a estar confinada en casa? Que el mundo iba a pegar un frenazo increíble. Si alguien nos lo hubiera dicho a principio de año, a principio de enero, seguramente nos hubiéramos reído de esa persona y lo hubiéramos tachado de loco, de loca. Pero ¿saben qué? El Señor es el que está al control. Y alguien me preguntó hace tiempo, ¿tú crees que Dios está detrás de esta pandemia? Yo le dije, absolutamente. No tengo ni el más mínimo, ni la más mínima duda. Dice su palabra que Dios es el soberano. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que permite que las cosas sucedan. ¿Para qué? Para su propósito y para su voluntad. Nosotros hay muchas cosas que nunca, mientras estemos aquí en este mundo, nunca vamos a entender. Pero ninguno de nosotros somos llamados a entenderlo todo. Nosotros sí somos llamados a obedecer a Dios en todo. Incluso en aquellas cosas que no entendamos. Incluso en una situación como la que nos está hablando en este libro de Job. Y el libro de Job, el tema del libro de Job no es otro que la grandeza de Dios. Dios está al control. Y miren cómo comienza este libro. Dice ahí en el primer capítulo que nos leyeron antes, el primer versículo, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. La Biblia nos presenta a un hombre tal y como es. No nos habla de Job como un Superman, como un superhombre, todo legendario, todo fe, que el hombre, no, nos presenta a un hombre tal y como es, con sus grandezas y con sus miserias, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero
como si fuera un pintor, un artista, en este mismo versículo, con 4 pinceladas. El autor del libro de Job nos dice cómo era el carácter moral de este hombre. Sigue diciendo ese versículo. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esas sencillas 4 pinceladas nos describen cómo era este hombre. En primer lugar nos dicen que Job era un hombre perfecto. Eso no quiere decir que era un hombre sin pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos estamos separados del amor de Dios, de la gloria de Dios. Lo que quiere decir ahí cuando nos habla de perfecto es que era un hombre cabal, es que era un hombre íntegro. Ya de paso, si quieres un capítulo de la Biblia que habla de manera completa acerca de la integridad, ese es el capítulo 31 del libro de Job. Job capítulo 31 comienza hablándonos de que Job incluso hace un pacto con sus ojos, para cuando mire, poder mirar bien, para cuando hace cualquier cosa, hacerla bien. En el libro también le dedico un capítulo a ese tema de la integridad. Y miren, este hombre era perfecto, era recto. Recto quiere decir que era un hombre justo en lo que decía y en lo que hacía. Y ahora nos dice también su palabra que era un hombre temeroso de Dios. Lo cual quiere decir, si este hombre era un hombre temeroso de Dios, es que era un hombre sabio. Porque ¿qué dice Proverbios? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Job era un hombre sabio, porque Job era un hombre que temía a Dios. No solo temía a Dios, sino que nos dice también que vivía apartado del mal. Con 4 sencillas pinceladas nos hablan acerca de la calidad moral de este hombre. Y nos dice ahora el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En aquel entonces, en la antigüedad, el tener muchos hijos era señal de la bendición de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de Ana? Cómo esta mujer lloraba, abría su corazón y oraba delante del Señor porque Dios no le había dado hijos. Pues miren, a Job el Señor nos habla y nos dice de él que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le había dado 10 hijos y ahora nos dice también que Dios había hecho que fuera un hombre riquísimo. Materialmente, dice el versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Miren, y es que la grandeza de Job consistía tanto en sus cualidades morales y espirituales como también en cuanto a sus riquezas. Cuando hablamos de las riquezas parece que los ricos todos son malos, si no es así. Dios en su divina gracia ha permitido que hombres y que mujeres Dios le dé riquezas. ¿Y saben qué? No es fácil amar a Dios y servir a Dios cuando las riquezas ocupan el corazón de una persona. Pero tampoco es fácil amar a Dios y servir a Dios cuando la vida es completamente dura y uno apenas no tiene para llegar a fin de mes. Pero en el caso de Job, Dios lo había bendecido, dice, más que a todos los orientales. ¿Cómo lo había bendecido? Con una gran familia. Él era un hombre íntegro, un hombre de Dios, de los pies a la cabeza. Lo había bendecido con unas riquezas tremendas. Pero ¿saben qué? Job siempre había puesto al Señor como lo primero. Dice el Salmo 73, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista aquí, Asaf, también decía que él había puesto su esperanza en el Señor. Como Job también había puesto su esperanza en el Señor. Job poseyó muchos bienes, pero los bienes nunca poseyeron a Job.
Los bienes no fueron un fin en sí mismo, fueron un medio que Dios había usado para que Él lo usara por y para la gloria de Dios. ¿Se imaginan todos los trabajadores que tenía Job? Tenía que ser una bendición para trabajar para un hombre como Job. Un hombre que era perfecto, un hombre que era recto, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que vivía apartado del mal. Qué honor para los trabajadores de Job poder trabajar para él, poder servir con él. Y es más, nos dice ahora el versículo 4, miren lo que nos dice, porque este primer capítulo de Job está dividido en 3 partes. La primera parte va del 1 al 5, la segunda que nos habla acerca de las circunstancias de Job. La segunda va desde el versículo 6 al 11, que nos habla acerca de la propuesta de Satanás a Dios acerca de Job. Y la tercera nos habla acerca de las calamidades de Job y cómo él enfrenta esas calamidades. Dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Saben qué gran consuelo tenía que ser para Job como padre? Ver a sus hijos ya mayores, verlos bien en la vida. Dice que cada uno de ellos tenían sus propias casas, hacían comidas. Eso tenía que haber sido algo tremendo. En medio de una sociedad en la que estamos viviendo, ver la familia de Job y cómo estaba esa familia tenía que ser algo espectacular. Fíjense, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que Dios le había dado 10 hijos. Un hombre que Dios le había dado riquezas, que veía cómo sus hijos andaban. Pero ¿saben cuál es el secreto de todo esto en la vida de Job? El secreto lo encontramos en el versículo 5. Dice ese versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos aquí la preocupación de Job por el estado espiritual de su familia. Qué importante, miren, a lo largo de los años, nosotros salimos de Canarias, mi esposa y yo, en el año 2000, y el Señor nos ha permitido servirle por diferentes lugares, entre otros 5 años en el Canadá. Y viviendo ahí en el Canadá, Canadá es un país económicamente hablando, es rico, pero yo creo que espiritualmente es pobre. ¿Sabes? Muchos de los miembros ahí, incluso en la iglesia donde tenía el privilegio de pastorear, ellos se sentían contentos, enorgullecidos de que sus hijos fueran grandes profesionales, aunque estuvieran apartados del Señor. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Lo más importante es el estado espiritual de la familia, de los hijos. Y muchas veces hemos fallado, yo he fallado como padre. Y necesitamos ir al Señor y pedirle al Señor que nos ayude, los que aquí somos padres o madres. Y ¿sabes qué? Los que aquí sois abuelos e incluso si hay bisabuelos, la mayor responsabilidad no es solo pasarlo bien con los nietos, es llevarlos a los pies del Señor. Eso es lo más importante de todo, porque está en juego su vida eterna. Yo creo que esto se está grabando también. Pero miremos nuestra sociedad, aquellos que somos padres y tenemos niños pequeños. Vemos lo que los gobiernos, incluso aquí en España, están haciendo con los niños, que quieren enseñar todo tipo de barbaridades. Es un reto lo que tenemos que enfrentar. Hoy más que nunca lo que necesitamos es un pueblo que se ponga de rodillas ante el Señor y que le pida por esa nueva generación que viene detrás de nosotros. Porque ¿saben qué? A mí me podrán ya meter en la cárcel o hacer lo que sea. Pero ya los que vamos curaditos ya, en años. Pero ¿qué pasa con estos, con los niños? Es a ellos donde ellos quieren entrar y cambiar sus ideas y cambiar su mente.
Cuidado, los que somos padres, no perdamos la oportunidad. Los que seáis abuelos, no perdáis la oportunidad de seguir orando cada día por los hijos. Hay mucho en juego, su eternidad. Yo tengo que reconocer que he fallado durante tiempo con mi hija. Pero necesitamos venir al Señor, arrodillarnos y pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero dejárselos a ellos para que ellos hagan lo que quieran. Yo quiero meterle la semilla de tu palabra. Yo quiero que tú obres en su corazón. Y yo creo, estoy convencido que ese es el deseo de todos los padres y los abuelos que estamos aquí en este día. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y pidieran perdón por sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. ¿Saben cuál es el problema de estos textos en la Biblia? Que los sabemos de memoria. Los sabemos en la teoría, pero nos cuesta ponerlos en práctica. Y el Evangelio tiene que ser vivido para ser puesto en práctica. Cuesta horrores. Y no les digo nada nuevo. Si va a costar de aquí en adelante cada vez más. Más difícil va a ser compartir de Dios. Más difícil va a ser en un futuro seguramente reunirnos. Y si comenzamos a hablar de todo lo que la Biblia dice que tenemos que hablar, no va a ser nada fácil. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice el Salmo 16, versículo 8, dice el salmista, el rey David, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré confundido. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Puede el piso bajo nuestros pies temblar muchas veces. Pero si nosotros estamos cimentados en el Señor, da igual lo que este mundo diga. Da igual lo que este mundo piense. Nosotros nos debemos a Dios y queremos hacerlo bien para su gloria. ¿Qué hacía Job ahí? Dice, Job enviaba y los santificaba. Los mandaba llamar y ya ellos eran mayores. En segundo lugar, dice que Job ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job tenía un altar en su casa por su familia. Y al final nos dice, en tercer lugar, la última frase de este verso 5, de esta manera hacía Job cuando todos los días. A Job le iba la vida en ello. Y yo creo que nosotros debemos pensar, y creo que necesitamos que el Señor a veces nos zarandee para que seamos despertados del letargo, del sueño en el que estamos durmiendo. Y pensemos, señores, el mundo le está dando la espalda a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Cuando hablamos de iglesia, yo no hablo de un local ni de bancos. Somos nosotros, eres tú y soy yo que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Yo creo que el poder más grande que tiene su iglesia hoy día es la oración. No hay nada más grande que eso. Que nos rindamos por completo a Él. Y veremos cómo Dios, en su tiempo y a su manera, obrará. Si no obra, entonces cerremos el kiosco, cerremos la Biblia y vámonos todos para nuestra casa. ¿Creen ustedes que Dios puede obrar? Sin duda que Dios quiere obrar. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Fíjate si Dios no tiene sentido del humor. Que encima quiere usarnos a cada uno de nosotros. Para su gloria, para su honra. Miren la segunda parte de este capítulo 1 de Job, que empieza en el versículo 6, comienza diciendo, un día, poco podía imaginarse Job
lo que aquel día iba a significar para el resto de su vida. Seguramente Job se levantó esa mañana temprano como de costumbre, hizo sus oraciones, puso el día delante del Señor. No nos dice su palabra si llovía o hacía calor, pero para Job era un día cualquiera donde él había decidido seguir sirviendo al Señor. Pero ese día, sin que Job lo supiera, su vida iba a cambiar por completo. Esos versículos que van del 6 al 11 son unos versículos que no aparecen mucho en las Escrituras, porque es como que nos están descorriendo un velo y nos están mostrando una conversación que aparece en las esferas celestiales, donde todos, incluso los ángeles y el propio Satanás, tienen que presentarse ante Dios y rendir cuenta de lo que están haciendo. Dice el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Como quien no quiere la cosa, ¿verdad? El Señor le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? Bueno, de dar una vuelta, decimos aquí, ¿verdad? ¿Dónde estuviste, chacho? Pues por ahí, dando un paseo. No, sin saber, sin querer decirle al Señor, como dice el versículo 8 de Primera de Pedro 5, dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo lo que quiere es devorar, morder, hacer daño a los hijos de Dios. Aquellos que no son hijos e hijas, al diablo no les preocupa. ¿Sabes por qué no les preocupa? Porque esos comen a su mano. A quien a Satanás le preocupa y le ocupa son los hijos y las hijas de Dios, nosotros, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y Él está, dice, como un león rugiente. Que alguien traiga un león que lleva 3, 4 días sin comer y lo ponga aquí. A ver qué pasa. Como decía el otro, se oró un misionero que dice que estaba en la selva y le salió el león y se puso de rodillas y le dijo, Señor, que este león tenga instintos humanos cuando el Señor le iba a atacar. Y el león se paró un momento, se puso de rodillas y dijo, Señor, gracias por estos alimentos. Claro que tuvo instintos humanos, fue a por él. Pero miren, el diablo, como león rugiente, está intentando, buscando a quien devorar. A los niños, a los matrimonios, a las familias. Está intentando hacerle daño. Y no olvidemos, las iglesias, ¿por qué están compuestas? Por individuos y por familias. Familias sanas, individuos sanos, iglesias sanas. Individuos enfermos, familias enfermas, iglesias enfermas. Nos va la vida a muchos de nosotros. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, fíjense ustedes que es el Señor el que comienza la conversación. No es Satanás que pide en primer lugar a Dios poder tentar y tocar a Job. No, es el Señor el que comienza la conversación. Yo si estuviera ahí, y me imagino que tú también, yo le diría al Señor, Señor, de mí ni hable, no digas nada. Porque es ahí el Señor. Le dice en ese versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, qué dice ahora? A mi siervo Job. Yo creo que no hay un calificativo tan hermoso para un hijo, para una hija de Dios como este. Mi siervo. ¿Sabes qué grande tendrá que ser que Dios pudiera decir eso de cada uno de nosotros? Mi siervo, y pon tu nombre, yo pongo el mío. Y vuelve a repetir lo que dice el versículo 1.
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es como que el Señor le está poniendo el caramelo en la boca a Satanás. Mira, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? ¿Por qué el Señor hace esto? Porque Dios es el soberano. Porque Dios y su grandeza juegan con ventaja. Porque Dios sabe. Para eso Él es omnisciente. Lo sabe todo. ¿Cómo iba a reaccionar Job? Y miren lo que ahora Satanás le dice al Señor en el versículo 9 y versículo 10. Dice el 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Entienden lo que está diciendo Satanás ahí? ¿Saben lo que está diciendo Satanás? ¿Tú te crees que Job, y hablando del ser humano en general, te ama, Señor, por quien tú eres? ¿Te ama por tu grandeza? ¿Te ama por tu fidelidad? ¿Tú te crees que Job te ama de balde? Mira lo que dice el 10, miren lo que dice el 10, dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La idea es, así cualquiera. Así es fácil que Job se levantara de mañana e hiciera sus oraciones, ¿verdad? Eso es la excusa de muchos, ¿verdad? Hoy día también. Claro, así cualquiera, yo alabaré al Señor, si todo me va bien, entonces sí. Satanás le está diciendo al Señor, mira, es que le ha acercado, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Era el hombre más grande de los orientales, rico, una gran familia, un hombre que se postraba y adoraba al Señor, que hacía sacrificios por sus hijos, así cualquiera. ¿Saben qué? Esta pregunta es vital a lo largo de todo el libro de Job. Porque si Satanás tiene razón, nunca ha habido esa fidelidad en el ser humano hacia Dios. Y simplemente se le ama no por quién es Dios y por su grandeza, sino por lo que nos da. Y a Dios hay que amarle a pesar de lo que Él da o de lo que Él quita. Porque ¿sabes qué? Puede llegar un momento que algunos de nosotros en nuestro subconsciente podamos llegar a creernos que si somos algo o que hacemos algo es porque nosotros lo valemos, ¿verdad? Que así nos dicen las publicidades. O porque somos buenos en lo que hacemos. Si tú tienes algo y yo tengo algo, es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. ¿Sabes qué es lo único que yo merecía de Dios? Su ira. Que me condenara. Es lo que yo merecía de Dios. Pero Él tuvo misericordia de mí. Como yo espero que el Señor haya tenido misericordia de muchos de los que aquí estamos en este día. Y si tú aún no le has entregado tu vida a Él, entrégaselo. Está en juego no estos años que vayas a estar aquí, está en juego la eternidad. Y aquí simplemente estamos de paso, preparándonos para esa eternidad. Miren, la especialidad de Dios, aunque Él puede cambiar las cosas, la especialidad de Dios muchas veces es cambiar vidas. Y Dios a veces trabaja con nosotros en medio de las pruebas. ¿O no les ha pasado cuando pasamos por una prueba, que es cuando más oramos al Señor? ¿No te ha pasado? Si no te ha pasado, a mí sí. A mí me ha pasado que casi que los mejores momentos míos con el Señor son cuando uno pasa por una terrible prueba. Y eso es malo. Porque a Dios tenemos que ir a Él siempre, siempre, en los buenos y en los malos momentos. En cualquier situación. Versículo 12 nos dice ahora, cómo Dios otorga el permiso para que Satanás pueda tocar a Job. Dice el verso 12, dijo Jehová a Satanás,
He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Interesante, dos cosas vemos aquí. Primero, Dios es el que pone los límites. Dios es el que dice hasta dónde y hasta cuándo. Porque para eso es Dios. Y saben, el diablo se tiene, le guste o no, que someter a la voluntad de Dios. El diablo no se puede pasar ni un centímetro de la voluntad de Dios. Tiene que hacer solo lo que Dios le diga que haga. Porque aunque el diablo tiene poder, él no es todopoderoso. El único que es todopoderoso es el Señor. Y el Señor le dice, ok, todo lo que tiene está en sus manos, en tus manos, lo que está a su alrededor, pero a él no lo toques. Sí, no vamos a llegar, pero si fuéramos al capítulo 2, cuando el diablo otra vez se presenta ante Dios y el Señor le recuerda que ha fallado, ahora el diablo le dice a Dios, Señor, piel por piel. O sea, lo que le está diciendo es, permíteme tocar su vida. Y entonces el Señor después le da la autorización para poder tocar su cuerpo también. Pero eso nos muestra una vez más, Dios es el que está al control. Dios hace las cosas para su gloria. Dios hace las cosas para que nosotros entendamos que pase lo que pase, haya la pandemia que haya, la economía vaya como vaya, las enfermedades vengan o vayan, nuestros tiempos, como dice el Salmo 31, nuestros tiempos están ¿dónde? En las manos de Dios. ¿Sabes qué gran consuelo es para nosotros? Saber que mi vida, tu vida, está en las manos de Dios. ¿Quién podrá hacernos daño si estamos en las manos de Dios? Podremos pasar por pruebas, podremos pasar por dificultades, podremos morir incluso en esas dificultades aquí en la tierra. Pero dice su palabra en Filipenses 1:21. Dice el apóstol Pablo ahí, para mí el vivir que es Cristo y el morir que es ganancia. Lo que Pablo está diciendo en ese versículo tan corto de Filipenses 1:21 es, si vamos a vivir aquí en la tierra, vamos a vivir para Cristo. Y si tenemos que morir, vamos a estar mejor, vamos a ganar porque nos vamos con Cristo. ¿Sabes, en medio de toda esta situación y esta pandemia, cuánta gente con miedo? ¿Miedo a qué? ¿A morir? Yo eso lo puedo entender en hombres y mujeres que no tienen a Dios. Pero, ¿y si el Señor nos llamara a cada uno de nosotros? ¿Sabes? Lo mejor es estar con el Señor. Eso no quiere decir yo ahora mismo no quiero morirme, pero si el Señor decide llevarme, yo sé dónde voy a estar y voy a estar mejor que aquí, que incluso aquí estamos alabando y adorando el nombre de Dios ahora, pero voy a estar con Él, vas a estar con Él. Muchas veces el miedo le lleva a las personas a perder de mente, a desviarse de lo realmente importante. Hay una antigua leyenda, no sé si alguno la ha leído, que dice que en una ocasión la peste iba entrando a una ciudad. Y mientras la peste iba entrando a la ciudad, un rey, el rey de la ciudad, le salió al encuentro. Y se pusieron a hablar, es una leyenda, la peste y el rey. Y el rey le dice, ¿dónde vas? Dice la peste, voy a ir a esa ciudad que voy a matar a 5,000 personas. Luego se despiden, la peste entra, como al mes la peste vuelve a salir y se encuentra saliendo de la ciudad, se encuentra nuevamente con el rey. Y el rey enfurecido le dice, me mentiste, me engañaste. ¿Por qué? Dice la peste. Porque tú me dijiste que ibas a matar a 5,000 personas y han muerto 50,000 personas. Y la peste le dijo, no, yo no te engañé.
yo maté a 5,000 personas. Las otras 45,000 las mató el miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos puede llevar a perder esa serenidad mental, ese equilibrio emocional y entender que nuestras vidas están en las manos de Dios? Dicen que un día el miedo tocó a la puerta y salió a abrirle la fe. Y cuando entró y cuando miró, ya no había nadie. ¿Sabes por qué? Porque le salió a abrir la fe. Mi fe, mi esperanza, mi confianza no está puesta aquí en ninguna persona, está puesta en el Señor. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque estamos en las manos de Dios, que son las mejores manos. Y la tercera parte de este capítulo 1 de Job, van desde el 13 hasta el final. Y si el Señor dio 4 magníficos calificativos acerca de Job, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ahora Satanás le va a dar 4 durísimos golpes a Job en estos versículos. El primero de los golpes, versículos del 13 al 15, dice la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, en un momento nos dice ahí en el versículo 3 que Job tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y el número suficiente de trabajadores para cuidar de todos esos animales. Pues en un momento los ha perdido a todos. Dice que solamente escapó uno para venir corriendo y contárselo a Job. Job podía pensar al recibir este golpe. Miren, dice que usó a los sabeos. ¿Cuántas veces los malvados pueden hacer daño? Segundo golpe, versículo 16. Dice, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. En este segundo golpe, todavía es peor que el primero. Porque si en el primer golpe Job puede echar la culpa a los malvados, a los sabeos, ¿a quién le echa la culpa ahora? ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Qué fue? Fuego de Dios cayó del cielo. Y si fuego de Dios cae del cielo, humanamente hablando, ¿quién podía estar detrás de todo eso? Recuerden que Job no es consciente de esa conversación que se ha producido en las esferas celestiales, donde el diablo ha sido autorizado para tocar todo lo que Job tenía. Job no sabe nada de eso. Nosotros lo tenemos aquí escrito, pero él no lo sabe. Tercero de los golpes, verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para darte la noticia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Job ha recibido un golpe tras otro, tras otro. Dice que llegaba uno que había salido, uno de los trabajadores de los criados, venía corriendo. Job, pasó No terminaba de hablar ese cuando llegaba el segundo. Job, pasó esto. No terminaba de hablar ese cuando llegaba otro que decía, Job, pasó esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ha perdido a todos sus trabajadores, sus criados, toda su economía, la perdió. Pero como si esto fuera permítanme usar esta expresión, como una película de mal gusto, el diablo se había guardado lo más duro, el golpe más duro y más terrible para el final. De tal manera que si estos 3 golpes, de alguna manera Job hubiera podido decir, bueno, lo perdí todo, pero Dios es tan bueno y me ha dejado mi familia
fenomenal. Pero miren lo que dice versículos 18 y 19, cuarto golpe. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Si intentamos meternos de alguna manera en la historia, terrible es esta historia. En un momento viene el primero corriendo: Job, mira, perdiste tantos animales y trabajadores. Job, volviste a perder otros tantos. Job, volviste a perder otros tantos. Y viene el cuarto: Job, todos tus hijos estaban en sus casas, en una de las casas, la del mayor, del primogénito, y un viento vino y los tiró la casa y los mató a todos. Nuevamente este cuarto golpe, ¿quién parece que está detrás de todo ello? Ha sido el viento. Parece que es Dios mismo. El panorama de Job ha cambiado en menos de un minuto. Este hombre que se levantaba cada día de mañana, temprano, para orar por sus hijos, por su familia, por sus empleados, para hacer tener su tiempo con Dios, de buenas a primera, lo pierde todo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Sabes? Es de esos momentos y de esas situaciones que la mente nos cambia. Y no es una situación fácil. Miren lo que hace Job, versículo 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Leemos lo siguiente después. Esto, lo que hace Job, en este caso eran señales comunes de duelo de aquel entonces. Job lo primero que hace es que se levanta, se quita su manto, rasura su cabeza y nos dice ahora: se postró en tierra. ¿Y qué dice ahora? ¿El qué, perdón? Adoró. Yo no sé tú, pero a mí esto me pone la piel de gallina. Como diríamos, me pone los pelos de punta. Adorar en una situación así, cuando lo has perdido, no solo el tema económico, tus criados, sino cuando has perdido 10 hijos, donde no te queda nada, donde Job lo único que ha hecho hasta ese momento, ¿saben qué era? Buscar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios. Es lo que hemos estado viendo. No había hecho otra cosa que eso. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él se postra en tierra y adora. Job podía haber tomado 2 decisiones. Una, seguramente levantar su puño contra el cielo, gritar, hacer lo que hiciera, vivir amargadamente y culpar a Dios. Y sabes, incluso hasta humanamente hablando, no me malinterpretes, si una persona sufre una situación de esta, podríamos entenderlo. Y la otra opción es hacer lo que hace Job: adorar. Adorar es algo más que ponernos a cantar. Adorar es reconocer: Dios, tú estás al control, aunque yo no lo entiendo. Y aún así, aunque yo no lo entiendo, me quiero someter a tu voluntad. Escucha bien, yo sé que es fácil hablar de esto, pero no creas que yo estoy a la altura. No lo creas porque no es verdad.
Pero si la Biblia nos ha dejado esto escrito es para que nosotros entendamos y podamos hablar de toda su palabra. Yo sé que es fácil, imagínense que yo no sé nadar y le digo a alguien que tampoco sabe nadar, aquí estamos en una gran piscina y le digo, tú tírate y mueve las manos y mueve los pies. ¿Qué va a pasar de ese pobre que me hace caso? ¿Saben qué va a pasar? ¿Recuerda alguno de jugar a los barquitos de pequeño? 5H, tocado. 6H, tocado. 7H, ¿qué venía ahora? Tocado y hundido. Se hunde. Porque es muy fácil decirle a otros lo que tienen que hacer. Pero sabes, cuando hemos conocido al Señor, muchas veces lo mejor que podemos hacer es simplemente guardar silencio ante Él. Reconocer, Señor, aún con lágrimas en los ojos, tú estás al control. Si ustedes estudian este libro de Job, verán que cuando comienzan las conversaciones entre Job y sus amigos a partir del capítulo 4, Job luego se desespera. Job luego llega a levantar su puño contra Dios. Job luego llega a decir, Dios, tú parece que eres un árbitro. Y es normal, porque dice su palabra que llevaba meses de esa enfermedad. Si leen el capítulo 7, dice que le salían hasta gusanos de su cuerpo. No era cualquier cosa lo que tenía este hombre. Dice que no podía dormir ni de noche ni de día. Cuando era de noche quería que llegara el día porque tenía pesadillas y cuando era de día quería que llegara la noche para descansar y no podía descansar. Terrible su situación. Y durante 37 capítulos en el libro de Job, él le hace muchas preguntas a Dios. Encima tiene 3 amigos que eran buenos amigos, vinieron de lejos y estuvieron ahí con él en quietud. Pero ¿saben qué es lo que le van diciendo los amigos después? Job, si tú estás así es porque has pecado. Hermano, cuidado a la hora de dar consejos facilones. ¿Me entienden, verdad? ¿Cuántas veces es fácil? Cuidado, si tú estás así es porque has pecado. ¿Qué había hecho Job? ¿Saben qué es lo que había hecho? Buscar a Dios únicamente. Pero Dios permitió que pasara por esa situación. Y dice ahora el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé tú, pero aunque la Biblia nos habla al principio que era un sencillo hombre, pero era un hombre admirable. Era un hombre que decidió poner a Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Y saben la pregunta que Satanás le había hecho a Dios sin que Job supiera nada? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sin que Job sepa nada de eso, le está pegando una auténtica bofetada a Satanás y le está diciendo, sí. Hay personas, hombres y mujeres, que deciden temer a Dios de balde, simplemente por quién es Dios. Porque Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores y Él lo tiene todo bajo control. A muchos de nosotros nos gustaría tener muchas cosas controladas, pero no podemos. Pero lo bueno no es poder tenerlo todo controlado. Lo bueno es saber que Dios lo tiene todo bajo control, para su gloria y para su honra. Dice el 22, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hermoso que esto haya podido quedar escrito aquí, para que pueda ser de ánimo a tantas personas que sufren. Yo no conozco a los que están aquí, pero yo sé que detrás de cada vida hay una historia. Algunas veces la historia es terrible, pero sabes, no te quedes simplemente, ay, qué mal lo he pasado, ay, lo que me han hecho, ay, que tú no sabes. No estés todo el día así.
¿Sabes qué? Ríndete a Dios y dile, Señor, ¿cómo puedo ser yo de bendición para otros? Quisiera terminar en este día con un versículo, un pasaje que se encuentra en Éxodo 33. Permíteme ponerte un poco en el contexto de esta historia. Nos viene hablando cuando Dios usa un hombre, a Moisés, para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. Ellos están esos 40 años en el desierto y mira que el pueblo de Israel era duro de servicio. Y llega un momento en ese capítulo 33 que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? A partir de ahora yo no voy a ir más con ustedes. Dice ahí, miren lo que dice el versículo 1 del 33 y 2. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y dice ahora, y yo enviaré delante de ti al ángel. Y después en el versículo 3, después del paréntesis, dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios dice, mira, Job, para hacerlo bien, voy a mandar al ángel, porque si no, en una de estas voy a acabar con el pueblo. Y ahora Moisés ora. No sé si dije Job antes, dije Job, es Moisés, perdón. ¿Se puede desgrabar y volver a grabar? No, bueno. Moisés, en este caso, dice el verso 12, y dijo Moisés a Jehová, miren su oración, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el versículo con el que quiero dejarte, seguro que lo habrás leído tantas veces, te lo sabes hasta de memoria, es ese versículo 14 del capítulo 33 que dice, y él dijo, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Estés como estés. Recuerda, a lo mejor le llevas tiempo orando al Señor por algo y no lo oyes, no lo sientes. Dios no es un mero sentimiento, Dios es real. Aunque yo no lo oiga, yo no lo sienta. Pero su promesa, sus promesas dicen, entre otras cosas, mi presencia irá contigo y te dará descanso. De la única manera que cualquiera de nosotros podemos descansar es si estamos confiados en el Señor. El Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Una vez más, gracias al pastor, a los ancianos, por la oportunidad de poder estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Y antes de bajarme, el tiempo de la publicidad. Recuerda, si quieres, puedes comprar el libro Job ante la grandeza de Dios y puede ser usado para regalar a aquellos no creyentes. Y lo que se saque de ahí va a ir todo para el ministerio. Que el Señor os bendiga. Bueno, vamos concluyendo. Damos las gracias al Señor por su palabra y a Bruno por dejarse usar por él. Y ya sin más vamos a ponernos en pie para tener una oración y ser despedidos.